Hola, hola, gracias por acompañarnos a nuestra sesión virtual del mes. Gracias a todas las personas que se están conectando y que vienen dispuestos a aprender cada vez más sobre el tema fiscal y contable en los Estados Unidos. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, una especialista en resolución de impuestos. Ella tiene años de experiencia en la industria fiscal, cuenta con una licencia y con experiencia para hablar de este tema. Ella es mi amiga, colega y viene a hablarnos sobre uno de los temas que es muy poco hablado entre la comunidad latina, lo que son las cartas de IRS, y nos viene a hablar sobre todo lo que todos los contribuyentes o dueños de negocios deben de saber. Y creo que no es coincidencia que un alto número de personas reciban cartas del IRS o a veces que seamos latinos los que estamos más propensos a recibir este tipo de cartas. Entonces, ella viene a compartirnos su conocimiento, a responder a tus dudas. Entonces, iniciemos con nuestra presentación. María, ¿cómo te encuentras? Feliz mitad de temporada. Sí, así es. Hola, buenas noches a todos. Sí, estamos aquí a un mes de terminar la temporada de impuestos 2026. El día de ayer, pues, fue la fecha límite para enviar los formularios de impuestos de negocios, que es la forma 1065, en dado caso de que es una sociedad y también de la Corporación S. Mi nombre pues es María Cervantes, soy agente matriculado con el IRS, que tengo licencia para representar a los contribuyentes a nivel federal y estoy en el estado de Georgia y cuento con 18 años de experiencia. Y bueno, vamos a hablar del tema de las multas del IRS, de lo que todo dueño de negocio debe de saber, ya sea que tenga un negocio, una LLC, una sociedad, una corporación S, una corporación C. Entonces, lo primero que necesitamos saber, cuándo el IRS te cobra una multa. Es importante saber que el IRS cobra una multa, por ejemplo, cuando no presentas la declaración de impuestos a tiempo, cuando no pagas a tiempo, cuando haces una declaración incorrecta o cuando no mandas formularios informativos. Por ejemplo, no presentar a tiempo, estaba hablando ahorita de fechas límites. Las fechas límites para, para las corporaciones S y el formulario 1065, que es el formulario de sociedades o LLC con dos miembros o más, la fecha límite fue el día de ayer, marzo 16, para presentar, y en dado caso de que no hayan podido presentar, pues entonces tuvieron que haber hecho una extensión para aplazar el tiempo de presentar estos formularios. Te puedes subir, creo que te bajaste un poquito. Aún no estaba para esa. Ujú. Ok, también te puede multar pues cuando no pagas a tiempo, o sea, son como tres multas, es no presentar a tiempo, no pagar a tiempo y, bueno, es declaración incorrecta y formularios informativos. Los formularios informativos normalmente están hablando de formularios como 1099 que se tienen que presentar antes de una fecha límite, o los formularios W2 que también se tienen que presentar a más tardar para enero 31, estos formularios informativos. ¿Ok? Aquí tenemos, no sé si te pasaste con las diapositivas o si era el siguiente slide. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo real que es muy común que las personas nos pregunten, por ejemplo, sí, ¿qué pasa si es que llenaste el formulario equivocado? Por ejemplo, imagínate que tienes un negocio con un socio, o sea, una sociedad, un partnership. El formulario correcto es el formulario 1065, pero por error, tu contador, tú o tu contador presentaron el formulario Schedule C. Esto suele pasar muy a menudo. Entonces, el anexo C, o sea, si tienen una sociedad
o una LLC con dos miembros o más, se tiene que presentar el formulario 1065. Pero si por error se presentó el anexo C, que es para una sola persona, entonces estamos llenando o enviando un formulario incorrecto al IRS. ¿Y qué pasa en estos casos? En estos casos, si el formulario 1065 nunca fue presentado, aunque haya, o sea, para el IRS es como si nunca lo hayas presentado, aunque hayas enviado el anexo C. Eso, si pasa eso, se activa una multa por no presentar a tiempo. O sea, si presentaste el anexo C en vez del formulario 1065, ya va a ser una multa para ustedes si es que no presentaron el formulario correcto. Entonces, ¿qué debes de hacer? Lo que debes de hacer en este caso es presentar el formulario correcto, que es el formulario 1065, lo antes posible. Se puede incluir una carta explicando el error de buena fe y se puede solicitar el alivio de multa por causa razonable y hacer una enmienda al anexo C. O sea, eso es lo que se puede hacer en dado caso que se haya presentado un formulario equivocado, ya sea porque el contribuyente lo presentó así o el contador o preparador de impuestos lo envió mal. ¿Cuánto puede costarte esa multa? La multa por no presentar el 1065 generalmente es 235 por socio por mes, hasta 12 meses. O sea, si son dos socios, ¿verdad? Porque es una sociedad, por 3 meses ya es una multa de 1410. Hasta que o sea, la multa va aumentando hasta que se presente el formulario correcto. Los tipos de multa más comunes para negocios, como los dije anteriormente, es no presentar a tiempo y si no llenamos la declaración de impuestos a tiempo, generalmente es un 5% del impuesto no pagado por mes hasta un máximo del 25%. Por ejemplo, si les toca pagar $10,000 y usted tarda 3 meses en hacer la declaración, entonces ya la multa se le va a hacer de 1,500, o sea, porque es 5% por cada mes y tardó 3 meses, entonces se hizo 1,500. La otra multa más común es no pagar a tiempo y eso es el 0,5% del impuesto no pagado por mes hasta el 25%. O sea, si no lo hacemos a tiempo, ya ahí van dos multas, por no presentar a tiempo y por no pagar a tiempo. La otra multa más común sería cuando hacemos una declaración de impuestos inexacta, o sea que estamos reportando menos ingresos y estamos reportando deducciones incorrectas o deducciones que no nos pertenecen o personales. El IRS, si nos hace una auditoría, nos puede multar con el 20% del impuesto no pagado. La otra multa más común es no depositar impuestos de nómina. Los impuestos de nómina son los impuestos que nosotros retenemos para los empleados y como nosotros hacemos una retención de impuestos de los empleados, nosotros tenemos que pagar y depositar ese dinero al IRS. Si no hacemos eso, entonces el IRS tarda, te puede multar entre el 2 y el 15% dependiendo de cuántos días te tardes en depositar. La otra multa más común es pago insuficiente de impuestos estimados. Si no paga impuestos trimestrales, o sea, si usted es dueño de negocio, usted tiene que estar haciendo prepagos o pagos estimados para pagar el próximo año. O sea, estos pagos los debemos de hacer en abril 15, por ejemplo, los del 2026. O sea, porque estamos prepagando, digamos, este año para el próximo año, por ejemplo. Entonces, el primer pago estimado sería en abril 15 de este año, el segundo en junio 15 de este año, el tercero sería septiembre 15 y el cuarto sería en enero 15 del siguiente año
para cubrir los impuestos del año 2026. Y se multa por no presentar detalles importantes. ¿Cuánto es la multa? Bueno, la multa del impuesto no pagado por cada mes o por cada mes que tu declaración esté atrasada es hasta un 25%. Bueno, eso ya lo dije. Normalmente cuando nos atrasamos en los impuestos personales, si tardamos 60 días o más, la multa mínima es la menor entre $510. O sea, es como lo mínimo que vamos a pagar de multa, nada más por no presentar a tiempo, si es que presentamos después de 60 días. Por ejemplo, aquí está un ejemplo práctico. María tiene un negocio y debía presentar su declaración de impuestos el 15 de abril. La presentó el 15 de julio, o sea, 3 meses tarde, y debía 8,000 en impuestos. Aquí está la multa. El 5% por 3 meses ya viene siendo el 15%, o sea, pueden cobrarte hasta el 25%. Entonces, eh, aquí en este caso, el 15% de $8,000 que María debía, se hizo una multa de $1,200, más intereses acumulados, o sea, son dos cosas que hay que pagar el impuesto por llenar la declaración de impuestos tarde, más los intereses y otra multa por no pagar a tiempo. ¿Ok? ¿Cómo es que van a saber si es que tienen una multa? Normalmente el IRS manda una notificación o manda una carta. Te indica el tipo de multa, el monto que debes y normalmente en las cartas del IRS te indica qué hacer a continuación, o sea, ahí te detalla. Hay llamadas que en muchas ocasiones son llamadas pues nada más como para robar el dinero. Entonces, el IRS generalmente no llama, es una notificación por correo. Ahora, esas notificaciones también podrían ser falsas, entonces hay que poner mucha atención a la carta del IRS. Normalmente, vienen pues con toda la información. Yo recomendaría que si no están 100% seguros de que si la carta es legítima, pregunten a su preparador de impuestos de confianza si esa carta es legítima o simplemente pueden llamar al número general del IRS para confirmar que esa carta es real. Una anotación, no llamar al número que venga en la carta, ¿verdad? Porque el número de la carta, si es fraudulenta, pues las personas que están intentando hacer el fraude van a agregar su número para que tú les llames y poder Sí, darte información falsa, fraudulenta también. Es el número que tú busques en internet por el IRS y que sea de la página oficial o con el profesional de impuestos también. sí, correcto. O si el profesional de impuestos le puede proveer un número del IRS, entonces les recomiendo que llamen a ese número y no al número de la carta. Solamente para confirmar que pues la carta sea legítima, porque últimamente he visto muchas cartas que dicen que son, por ejemplo, del IRS o de algún estado de la nación y vienen siendo pues fraudulentas. María, y también recalcar, ¿verdad? Que ese tipo de cartas para entender o poder identificar un poco por qué fuera de la IRS o fuera de una agencia independiente así, es cuando se ve el lenguaje como muy intimidante y como muy, como que quieren sacarte el dinero así de una manera muy, cuando son muy agresivos, ¿no? Que se ve el lenguaje como si no pagas hoy y porque la IRS no te va a mandar una carta con ese lenguaje tan duro, tan drástico. Sí, exacto. El IRS te va a dar oportunidad de repente de disputar la multa, porque se puede hacer dependiendo de por qué te hayan multado. Por eso en la carta explican qué tipo de multa es, por ejemplo, qué debes de hacer, el monto. Te dan una explicación para que tú puedas disputar y si no, o sea, pedir como la ayuda de algún especialista
que te pueda ayudar a entender la carta o no solamente la carta, sino que te ayude con esta situación de que si se puede hacer algo con esa multa que el IRS te dio, porque en muchas ocasiones sucede, por ejemplo, que la persona no tomó en cuenta que había una fecha límite para presentar cada formulario. Puede ser que sea la primera vez. Entonces, si es la primera vez, yo creo que se podría hacer algo, pero dependiendo del caso y dependiendo de la multa. ¿Ok? Y aquí, pues, nuevamente estamos hablando de los intereses sobre las multas. ¿Cómo funcionan los intereses? O sea, como les digo, hay multa por no presentar a tiempo, que es hasta el 25%. Hay multa por no pagar, ahí ya son dos. Y en la tercera voy a hablar de la multa por inexactitud, que es más que nada cuando no reportamos correctamente. O sea, cuando llenamos tarde, ¿verdad? Normalmente es no presentar a tiempo, no pagar a tiempo y pues los intereses suben después del 15 de abril o de la fecha límite que, am, que hayamos presentado tarde. O sea, el interés es más o menos como una tasa del 3%. Bueno, aquí preguntan, sí, ¿puedes eliminar o reducir una multa? Sí, es posible, como lo comenté anteriormente, el IRS puede eliminar o puede reducir una multa si usted puede demostrar que actuó de buena fe y tuvo una causa razonable para no cumplir, porque a veces nos suceden cosas en la vida. Por ejemplo, una enfermedad grave, un desastre natural, una muerte de un familiar cercano. Cuando esas cosas nos pasan, pues muchas veces no tenemos la cabeza para estar pensando en los impuestos. O incluso puede ser algún error de su profesional de impuestos. Por ejemplo, su profesional de impuestos con el que usted fue no sabía que tenía que llenar un formulario 1065 y le llenó un formulario anexo C. Entonces, dependiendo del caso, es que se eliminan las multas. Y también existe, por ejemplo, el alivio por primera vez. El alivio por primera vez, que es normalmente en inglés Penalty Abatement, es más que nada, se perdonan estas multas si es que usted tiene un historial de cumplimiento que nunca ha fallado, nunca ha tenido multas anteriormente. Es fácil de calificar para el First Time Abatement. ¿Ok? Y bueno, para disputar una multa, como ya dijimos, usted recibe un aviso o una carta, se tiene que reunir cierta documentación o algún sustento, como lo comentamos anteriormente, si usted estuvo enfermo, tuvo COVID, su hijo estuvo enfermo, su mamá, hubo un desastre natural, ¿verdad? Esa es la documentación que va a necesitar. También puede llamar o escribir al IRS. Si no, si es algo que no puede hacer usted, entonces usted contrata a un especialista para que le ayude con ese caso, porque a veces no es tan fácil como suena. Y el último paso sería pues esperar respuesta, porque el IRS en ocasiones puede decir que no, entonces hay que ser como, si es que es válida eh, la multa, o sea, el perdón de la multa, entonces se puede apelar. O sea, no se tiene que quedar con la decisión del IRS. Si dijo que no, si hay algún motivo por el cual usted piensa que sí puede calificar, entonces se puede apelar con documentación, claro. Y es cuando necesita, pues, a un especialista en impuestos. Podemos seguir con el siguiente. Bueno, en dado caso que usted sí tenga que pagar la multa se paga directamente con el IRS, pues en la página, o también se puede pagar por medio de un third party con una tarjeta de crédito
que usted tenga o si usted puede mandar un cheque o un giro postal, pues este giro o el cheque va a US Treasury. En dado caso que la multa sea muy alta y que usted no puede pagar, entonces usted puede calificar para un plan de pago. Y eso es simplemente como llamando o yendo, pues, a la página del IRS. Ya si es un monto muy grave que de plano no puede, un monto muy alto, perdón, que no puede pagar, entonces nuevamente ahí puede acudir a un especialista que lo pueda ayudar a hacer un pago menor. ¿Ok? Y lo más importante para evitar multas, es presentar a tiempo, pagar impuestos estimados. Si usted es dueño de negocio y sabe que normalmente tiene que pagar, entonces empieza a hacer sus pagos estimados, como está aquí, abril, junio, septiembre y enero. Es cada 15. ¿Ok? Porque si no el IRS lo multa por, también, por no hacer estos prepagos o pagos de impuestos estimados. El otro consejo es usar el formulario correcto, ¿verdad? Porque a veces no se hace intencionalmente, pero si la persona no sabe llenar el formulario correcto para su declaración de impuestos de negocio, el IRS lo puede multar. También, si sucede una auditoría, y no puede comprobar los gastos con recibos o con sustentos, es cuando el IRS lo multa con el 20%. Por eso es importante mantener los registros precisos, o sea, todos los recibos, no nada más porque está en la cuenta de banco algo, ya eso es suficiente. No lo es, porque si usted fue a Home Depot, entonces la transacción de su banco va a decir Home Depot, pero no se sabe qué compró. ¿Compró una pala o compró unas macetas para su casa? Entonces, si no se puede comprobar por medio de recibos, el IRS le puede quitar ese gasto en una auditoría y aparte de eso, lo va a multar con el 20% por poner deducciones incorrectas. Y no es que sean incorrectas, es simplemente que no tuvo el sustento para comprobar ese gasto. Les digo que el peor escenario es cuando tuviste un gasto pero no lo puedes comprobar, ¿verdad? Porque hay personas que ponen gastos que no, en realidad no tuvieron y pues el IRS los descubre y les remueve esas deducciones. Pero lo peor es cuando sí tuviste el gasto, en realidad lo tuviste pero lo pagaste en efectivo, ¿no, María? A veces nos sucede que la gente manejan más efectivo y no llevan registros, entonces tuvieron el gasto, fue real, pero no lo pueden comprobar y es ahí donde pierden todo eso. Todas esas deducciones reciben multas por no llevar el control adecuado y la organización. Así es, ya hoy en día muchas tiendas ofrecen, por ejemplo, el recibo electrónico, entonces pongan su email para que les llegue electrónicamente, porque cuando los traen en papel muchas veces se puede borrar o se puede extraviar, o por ejemplo, tiendas como Home Depot, Lowe's, te dejan hacer una cuenta con ellos y creo que ellos tienen un récord de las compras que ustedes hacen, o sea, hay que tratar de organizarse un poquito mejor para protegerse de una auditoría y que pueda comprobar los gastos y no multen con ese 20%. Una pregunta, vamos a decir que si usas Cash para hacer como unos tipos de transacciones al mes, ¿puedes llegar a usar como un receipt book, como los receipt books que venden en las tiendas así, y como si lo firma la otra persona que tú le estás dando ese dinero, como eso sí es válido para el IRS, o como que fuera una forma de recibo si estás pagando cash como para comprar cosas o herramientas o cosas así como afuera de la tienda? Es que la verdad, esa libreta de recibos cualquier persona la puede comprar. Y no, o sea, no viene como la información completa de un recibo. Por ejemplo, como qué piensas que tú comprarías que si tienes esa libreta de recibos te la pueda firmar esa persona. Como un No es, material. no es, es como
Material. Y vamos a decir, mi esposo, sí, pues material puede ser una opción, porque hay gente como que a veces, sí, 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 no quiero ir a gastar los $500 en Home Depot, pero alguien me lo vende en 250 aquí afuera en Facebook Marketplace o algo así. O like, otra opción es como donde yo estaciono mis trailers. Para mí, mi trabajo, como yo le pago al señor cash, porque lo quiere cash. So me dice como, oh, pues me puedes mandar un invoice o me puedes hacer ¿cómo se dice? Um, un tipo receipt, like, también en línea y ahí tiene su like, nombre completo, su número de teléfono, su correo electrónico y su firma y como que yo le pague esa cantidad. So, I mean, por eso pregunto como eso no fuera válido tampoco, aunque tenga esa información. Tal vez eso sí sería válido, pero esa libreta de recibos no siento que sería como mucha prueba para el IRS. O por ejemplo, si compras como herramienta o no sé, las que a veces están como en Marketplace o en las yardas o en la flea market, no sé. Entonces yo ahí sugeriría que hagan un bill of sale, si es como herramienta, y obtener la información de la persona que te lo vendió, nombre, teléfono y pues la firma. Si tiene una empresa como el EIN y todo, ¿no? Que se vea como la dirección. Sí, normalmente no creo que tengan IAN, pero si lo tienen y se lo pueden dar, es más conveniente. Pero así como, por ejemplo, un recibo El que dice Leslie es de... como este. No sé si se alcanza a ver. Sí, es como el que ella dice, como el que Leslie dice. Sí, más o menos es el, um, ay, sorry, sí, es como más o menos es el que te preguntaba, algo así, porque yo sé como que a veces como sí, vas, vamos a decir a, I don't know, la flea market o donde sea que vayas también, hay lugares más chicos como yard sales que hacen, yo sé que a veces te ofrecen ese tipo de recibo, y pues tienen, a veces le ponen las personas como la fecha, el nombre, la firma, número de teléfono, a veces el email, si agarras el email. um, y no, normalmente no lo hago, siempre sí compro por la misma razón en las tiendas grandes como los Home Depot y todo eso, ¿verdad? Para tener el recibo actual, pero decía como una que otra cosa que sí he hecho, así como sí contaría. No digo como que va a tener como, I don't know, 1,000 recibos así, ¿verdad? Pero a lo mejor como unos 10 que sí tengo de cosas que hemos comprado así durante el año, como si los like, are they gonna be valid? O como te digo, también como el invoice que le mando al señor al fin del año, que me lo firma con su correo electrónico, su nombre, um, las fechas y todo, y dice ahí como de todo el año me cobró, no sé, tanta cantidad por traerlas estacionadas en ese, ¿cómo se dice? En ese campo donde las tengo ahorita. Ujú. Sí, yo creo que los recibos tienen que estar como completos, o sea, como quién te los está dando, así como un recibo de la tienda. Por ejemplo, nombre, ¿verdad? Normalmente cuando recibimos un recibo de alguna tienda, viene el nombre de la tienda, la dirección, el teléfono y, o sea, la descripción de lo que estás comprando con el precio total, cómo es que lo pagaste, cash, con credit card, con Zelle. Entonces, más que nada, como que venga completa La la fecha. información La fecha, el del número de recibo. recibo. El número de recibo para propósitos contables es muy importante porque como esos recibos que dice Leslie, ¿verdad? Que estás mencionando, ya ves que viene un número ahí, pero a veces como puedes tener los números no en el orden, o a veces tú tienes que escribir el número, entonces es importante que se tenga, porque para nivel contable se va a preguntar dónde está el recibo 1234 y el 1235 porque te pasas del 1231 al 38 como que esos que faltan de que se utilizó, ¿no? Por eso como eso se pueden como cortar fácilmente, ya que si lo haces de una manera, en un sistema en línea, pues el mismo sistema va generando el número, ¿no? Entonces, como también todo eso, porque ya cuando un auditor se mete, ¿verdad, María? Ellos sí preguntan ya muy detallado, porque ellos están buscando cómo no hacerte válido los recibos. Tú tienes que estar Claro, buscando cómo sí. depende, sí, depende de qué tan agresivo también sea el auditor. Y bueno, como ella dice, quizás sea uno que otro recibo así, a lo mejor no hay tanto problema, pero si ya es una persona
que me quiera hacer todos los recibos así, a lo mejor ya el auditor va a decir, no, esto los hizo ella sola. Es correcto. Sí, y tenemos, bueno, si tiene otra pregunta, Leslie, o si quedó claro, confírmanos. No, está bien, Parsi, nomás eso es lo que quería preguntarme. Me agarró la atención porque yo sé como que he a veces mandado invoices así como, te digo, tengo ahí ciertas aplicaciones que también tengo en línea o like una que se llama Invoice Simple y así sí se registran todos los invoices y a veces ya me dan el dinero como cash o yo les pongo allí como nomás se puede aceptar Zelle o cheque. Y si me dan cash, sí, a veces me firman como quiera el invoice mero abajo diciendo que ellos me pagaron cash y como toda su información. So, a mí yo creo que estaría bien porque si no Sí, es como 1 millón de invoices, ¿cómo se dice? Recibos que tengo así, es nomás uno que otro que yo sé que sí tengo registrado así, de esa manera. sí, de esa manera fuera como mejor. Tenemos, María, una pregunta de alguien más. No sé si quieres que Sí. finalicemos o la pregunta de la persona quizás relacionada con esto. Sí, si está relacionado con esto, adelante. Es Ricardo. Ricardo, si quiere prender su micrófono y realizar su pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Am, Buenas tardes. yo inicié mi negocio como en junio, julio, y a principios del año yo pagué a trabajadores con cheque, ah, pero ahora no puedo meter eso como gastos. Tengo mis estados de cuenta donde comprueba que pagué ese cheque, pero no sé si hay algo que puedo hacer o que se puede hacer. Ok, tiene información de ellos, o sea, como seguro social, No, dirección, no, nada. no. Sí, ese es el problema. Como cuando estamos hablando de formularios informativos, que básicamente estaba yo hablando del W2, cuando tenemos a un empleado tenemos que pagarle con W2, cuando tenemos contratistas, pues normalmente les entregamos un 1099. Pero lo que pasa que me imagino que estaba tratando usted a estas personas como, entre comillas, contratistas Sí, porque les pagó con cheque, pero no le hizo ninguna retención de impuestos. Para que usted pueda deducir ese gasto, si usted pagó $600 o más, pues usted le tiene que entregar el 1099. ¿Y cómo le va a entregar el 1099? Primero que nada, y ese es un error que muchos dueños de negocio cometen, es no entregar documentación al contratista o al empleado. O sea, si esa persona es su contratista, esa persona le tiene que firmar el formulario W9 donde indica pues su nombre, dirección y ya sea que le dé el número de Tax ID, Seguro Social o número de empleador. Eh, Pero esto, estos pagos fueron antes de que yo hiciera el negocio. aunque no estuviera registrado normalmente, usted tenía que pedir esa información para que usted pueda deducir ese gasto. Ok. Ujú. Entonces, si les pagó $600 o más, pues no puede incluir este gasto de labor, porque como no les puede entregar 1099 por la razón de que no, no obtuvo la información de ellos por medio de una W9. Y me imagino que ya se desaparecieron o no le quieren dar esa información. No me quieren dar la información. No le quieren dar la información porque ellos ya saben que tienen que pagar. Entonces, cuando usted contrata a alguien, si es contratista, normalmente esa persona debe firmar un W9 y debe de, pues, firmar un contrato, si es contratista. Ahora, si es empleado y usted lo está poniendo como empleado, los empleados se pagan con W2. O sea, usted le tiene que retener impuestos a esa persona, le guste o no a esa persona, ¿verdad? Porque hay que pagar impuestos. Él tiene que pagar los impuestos pues de empleado y usted impuestos de payroll tax, de impuestos de nómina por tener ese empleado. Ok. Ujú. O sea, lo ideal ahí es usted obtener desde el principio la información de esa persona para que esa persona no se le vaya a escapar
el próximo año. Ahorita pues ya es una lección, ¿verdad? Porque si le ponen, digamos, ese gasto, no sé cuánto haya pagado, digamos, de $10,000 o qué sé yo, pues usted no puede poner ese gasto porque no hay forma de poder entregarle un 1099, mucho menos un W2 en dado caso que fuera empleado. Ok. Pero lo que puede hacer de ahora en adelante es, primero que nada, cuando contrata, y esto es para todos, es obtener la información de ese empleado. Identificación, seguro social o tax ID, lo que tengan, y ya sea el W9 si es que es contratista, más el contrato, ¿verdad? Esas cuatro cosas. Si es empleado, pues sería la aplicación de empleado, sería su identificación, sería el seguro social y pues en algunos casos migración quiere que pues hagamos E-Verify si es que tiene como 10 empleados o más, si no pues no es necesario. Pero o sea, recuerden que cuando nosotros llegamos a este país y nos iban a contratar en algún lugar, lo primero que hacía el empleador es preguntar por nuestra información. Entonces es lo mismo que ustedes van a hacer con sus contratistas o con sus empleados, pedir información antes de enviar el primer pago porque ya después esa persona no les va a quedar, no les va a dar información y pues no se va a poder tomar esa deducción. Porque, por ejemplo, en el caso del señor Ricardo, si le ponen esa deducción, entonces es un red flag para que lo auditen, porque estamos poniendo un gasto, digamos, que no está sustentado. No estamos entregando 1099, entonces no está sustentado, aunque usted tenga los comprobantes de los cheques, no es suficiente. Ok, está bien. Ujú. María, en el caso, Gracias. De gracias nada. Ricardo, quiero comentar esto porque han pasado situaciones de clientes que, como él, ¿verdad? Que él ahorita ya, si procede a contratar a alguien de esa manera, le va a dar la W9, pero y es de hecho es pregunta que nos han hecho frecuentemente, cuando se da la W9 hacia la persona y ellos confiando en que la persona va a llenar su información correctamente, la dirección y su número de identificación, pero le ha pasado a gente que los subcontratistas les llenan eso, pero ponen un número de identificación que no es real, o sea, que es inventado. Entonces nosotros les recomendábamos que también pidan una foto, o bueno, de hecho físico, el seguro o la carta del litino para que verifiquen que es un número real y no les vayan a llenar ese W9 con un número inventado, básicamente, ¿no? Para poder, porque al final si hacen la 1099, de hecho a una señora le pasó, llegó con cartas de IRS donde decía las 1099 que tú diste hacia los subcontratistas, el ITIN que agregaste o el número de seguro, no lo tenemos en los registros, o sea, no hace match con lo que hay, no pudimos identificar a las personas. Obviamente las personas tampoco declararon porque no era un número válido, ¿no? Entonces, la recomendación para ti en este tipo de personas que sería la misma que pudieran confirmar ellos físicamente el documento. Ujú. Verificar físicamente la información, especialmente del seguro social, que concuerde con la identificación, porque como la gente ya sabe que pues a lo mejor va a tener que pagar impuestos y no le gusta o no quiere, entonces es cuando empieza a mentir. O muchas veces también ni siquiera tienen la información, por ejemplo, de un tax ID y se les hace muy fácil pues inventar información. Pero de hecho, cuando se generan los 1099, hay una opción que se puede pagar un poquito extra y el sistema te verifica si es que ese número es real o no. Pero, o sea, la cosa es como, ¿cómo vas a hacer que te dé la información correcta si a lo mejor de repente ya no sabes de esa persona o esa persona de plano no te lo quiere dar? Por eso, como dice Patsy, es mejor verificar por uno mismo que esa persona nos dio la información correcta, y nosotros mantener un registro de la información. Por ejemplo, copia del W9, copia de la identificación, copia del seguro social o tax ID. La recomendación también sería de pues no aceptar números de seguros falsos porque la IRS va a saber eso.
Es correcto. Y entonces empiezan a llegar cartas para los dueños de negocio diciendo que ellos hicieron un formulario 1099 o presentaron un formulario 1099 y esos récords no concuerdan con los récords del IRS y pues genera problemas para ustedes. Sí. A mí Nosotros ya me pasó una ocasión que me presentaron un seguro. Yo saqué copias del seguro, saqué copias de identificación y aún así el IRS después me mandó una carta que no eran válidos esos documentos. por la misma razón que dice María, a lo mejor quien hizo la 1099 no verificó que el seguro fuera válido. En el caso de nosotros que sí contamos con eso, el sistema que nosotros usamos sí lo verifica, pero quizá usted nada más hizo la 1099 así, sin previamente verificar por ese mismo sistema que era Ah, válido. bueno, antes iba con alguien más a hacer los impuestos y esa persona nada más con el seguro social la copia del seguro social que yo le presenté y la identificación, él me hizo la 1090, la forma 1099. y él la mandamos a la dirección que me habían dado y todo y después como quiera me dijeron que no. Sí, en el sistema que usamos, bueno, ya varios sistemas que usamos nosotros los profesionales, ahí hay una opción para nosotros marcar y el sistema nos va a decir este número es válido y este número no. Como le digo, pagamos un poquito extra, pero a veces es mejor pagar extra y saber si ese número es real o no, para que no lleguen estas cartas del IRS diciendo que no dimos la información correcta a ellos y cuando eso sucede también, si esa persona sigue trabajando con nosotros, nos obligan a retener impuestos a esa persona y a esa persona nunca se le dice que se le va a retener porque obviamente le va a renunciar y ya no va a dejar que le retenga. Entonces, estamos desobedeciendo la ley federal. ¿Y qué hacen en esa situación entonces? Vamos a decir que si uno agarró como lo que le pasó al señor Ricardo, como que uno agarra su información y todo, pero ustedes como quiera hasta el otro año, cuando vamos a empezar a generar las 1099, es cuando van a verificar que el seguro no es válido, vamos a decir como que hiciera uno en esa situación y vamos a decir que es una cantidad grande que ya le pagó a esa persona, como ahora ¿qué hace uno? ¿Como tienes que tú llegar a pagar los impuestos por ese dinero o como qué sucedería en ese caso si esa persona ya no trabaja contigo o algo así? Sí, digamos que al principio nada más es como una advertencia, ¿verdad? Porque el IRS está avisándote. Pero si esa persona sigue trabajando con ustedes, entonces el IRS va a decirle, ¿sabes qué? Tienes que retenerle el 24% de lo que gana esa persona y ese dinero, o sea, se manda directamente al IRS. No, no es como que uno se lo deja como retención. De Entiendo. hecho, también en muchos casos yo creo que sí nos podemos dar cuenta del seguro. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo pienso que sí podría darme cuenta si un seguro social, una tarjeta del seguro social es falsa, porque pues se nota Ujú. el papel, la verdad. Yo sí he comparado la tarjeta, por ejemplo, del número de seguro, de mi número de seguro, el material es uno y cuando los hacen falsos, aunque sea azul o se parezca, sí se nota que es falso, la verdad. Más que nada, por eso no acepten que se los escriban o que se los den en texto. Por eso decíamos, ¿verdad? Que les den la foto de cómo se ve originalmente, porque si solo lo escriben o te mandan una hoja o te mandan el número, Leslie es como no pudieras saber, pero tú al checar tu propio número, te puedes dar cuenta que fuera verdadero, ¿no? Teniéndolo bueno, físicamente, el seguro o la carta de litín, que también ahorita pues se puede verificar como que una carta es válida por cómo está diseñada. O de hecho también, pues, o sea, todo es aprendizaje. A lo mejor las primeras veces no lo van a saber identificar, pero ya cuando pase el tiempo y estén verificando cada vez más documentos, es como en realidad te puedes dar cuenta.
Y por eso también es importante que si tienen contratistas bajo ustedes y como dices Leslie, si les estás pagando unas altas cantidades de dinero, que también ellos, si ya tienen la empresa registrada, de preferencia también lo tengan, que es una de las maneras de las cuales te puedes proteger diciendo no son mis empleados, sino que son contratistas, ellos le trabajan a más personas, es que tengan su LLC y que te proveen el número de identificación, el EIN, y bajo ese número pues igual le vas a dar la 1099, igual que te presenten la carta en vez de presentarte solamente el número. Eso también ya es algo extra, algo adicional. Y una de las maneras también para poderse defender contra el IRS es tener ese W9 firmado, o sea, completado, o sea, con la información que debe de ser, como por ejemplo nombre de la empresa o nombre de la persona, dirección real, o sea, traten de verificar también la dirección, porque muchas veces pues te dan hasta la dirección falsa para que no les llegue y no saber. Y que tengan, o sea, que venga el número también, ya sea el número de EIN o o el Tax ID o el Seguro Social, y que esté firmado con la fecha del año que ustedes trabajaron, perdón, que ellos trabajaron con ustedes. O sea, hacer una cada año, no mantener una nada más, porque es una manera de poder defenderte contra el IRS. Mira, pues él me dio la información, esto es lo que yo tengo de él, o sea, no fue intencional de la parte de ustedes. Ujú. Porque de hecho, a veces uno, aunque tenga seguro social real, se puede equivocar. En mi caso, yo, por ejemplo, que estaba usando Stripe para tomar pagos, creo que mi información no concordaba, pero la verdad yo no mentí en mi información, es simplemente a lo mejor yo me equivoqué en el nombre de mi empresa o en algún número y el banco me empezó a mandar cartas que pues que no concordaba mi información con lo que yo di. Entonces me pidieron mi carta del EIN para que pues no me hicieran retención de impuestos porque el IRS pues les mandó decir que mi información no era correcta. Entonces la verdad no fue intencional. Ujú. Y el Excelente. IRS, perdón, esa Stripe me dejó de pagar hasta que yo presentara los datos, digamos, verdaderos. Excelente. Gracias. Yo creo que estamos listos para continuar. Ok, entonces vamos aquí, bueno, creo que estábamos arribita. Ahí déjame regresar. No, no hablamos de las prórrogas. En dado caso, o sea, en dado caso que ustedes no puedan presentar su declaración de impuestos a tiempo, entonces, por ejemplo, hablando de impuestos individuales o si es una corporación C, como la fecha límite es abril 15 es para llenar los impuestos individuales, la corporación C y hacer todos los pagos de impuestos. Si usted no puede cumplir para presentar su declaración de impuestos para abril 15, entonces necesita solicitar una extensión y así el IRS le da hasta octubre 15 para pues presentar y que no lo multen. Son 6 meses. Esto de presentar la prórroga solamente lo salva de de la multa por no presentar a tiempo. Pero, o sea, sí lo va a seguir multando por no pagar a tiempo y los intereses van a subir después de abril 15. Esas dos cosas no lo van a salvar. Porque, por ejemplo, a veces hago yo extensiones y digamos que las hice en mayo y todavía me preguntan, ¿qué día tengo que pagar? No, pues el día para pagar fue abril 15. O sea, no hay tiempo adicional. O sea, el IRS no te da una extensión para pagar a más a largo plazo. Eso es muy importante, pues tomarlo en cuenta. Y cuando hacemos una extensión o una prórroga para tener más tiempo y presentar hasta el 15 de octubre, generalmente tenemos que también mandar un pago de impuestos. O sea, si no estamos seguros de cuánto vamos a pagar, pues lo que nosotros pensemos, o si el año pasado tocó pagar alguna cantidad, pues pague igual que el año pasado para que no haya ningún problema. O si no puede pagar todo, por lo menos haga un pago, porque si usted no hace un pago con la prórroga, entonces el IRS le puede anular esa prórroga también. ¿Ok?
Y pues aquí vamos a mostrar recursos de ayuda del IRS, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene ingresos bajos o no tiene para pagar, pues puede recurrir a clínicas para contribuyentes de bajos ingresos. Pues esa información está en el IRS. Eso es en dado caso porque en dado caso que no pueda pagar, me imagino que también tiene que tener como ciertos ingresos y eso. O también puede estar el defensor del contribuyente, que es un departamento aparte del IRS que en ocasiones ayuda a pelear, digamos, contra el IRS. Es separado del IRS que te ayuda. O la tercera opción, puedes autorizar a un representante, por ejemplo, alguien que tenga una credencial como la que yo tengo, de agente matriculado, puede ser un CPA también o puede ser un abogado. Si la persona o preparadora de impuestos o contadora que ustedes están usando, si tiene la licencia para representar, ella o él también nos puede representar. Pero los que somos agentes inscritos con el IRS, CPAs o abogados, somos los especialistas para poder ayudarles en este tipo de casos. Ok, puedes pasar con la otra. Y bueno, aquí nada más, creo que esto iba al principio y se me pasó, pero pues sí, mi nombre es María Cervantes, soy agente inscrita ante el IRS, que pues prácticamente tengo la credencial, digamos, tributaria más alta otorgada directamente por el IRS y nosotros podemos representar a nivel federal, o sea, en todos los estados. Mi licencia no es estatal y como les digo, soy como un profesional de impuestos regular, sino que soy más como, más a tratar como de negociar multas, disputar cargos, representar en auditorías y hablar directamente con el IRS en el nombre de ustedes. Y sería pues toda la información que traemos para el día de hoy. Como les decimos, lo más importante es como las fechas clave que hablamos ahorita. Ahorita, pues, en marzo 16 acaba de pasar lo de las corporaciones, bueno, las sociedades y la corporación S. Y si no hicieron extensión, entonces necesitan hacer esa declaración de impuestos lo más pronto posible. Y si no, pues ahí viene la próxima, que es para individuales o corporaciones C, que viene en abril 15. Y la última recomendación es, pues antes de llamar, como les estuve explicando aquí en la presentación, ustedes pueden hablar con el IRS si ustedes se sienten capaz de procesar, digamos, la información que está diciendo en la carta, ¿verdad? Porque a veces llaman y lo que hacen es como enredarse más y darles herramientas al IRS para que vaya contra ti. Entonces puede ser un pro y un con llamar, ¿verdad? Si ustedes se sienten capaz de llamar y saben de lo que están hablando, pueden llamar directamente al IRS. Pero si no es así, entonces pueden contratar a un especialista o de hecho antes de llamar, ustedes consulten con su preparador, con un especialista y para no regarla, para no estar hablando de más ante el IRS. También nosotros les recomendamos que si ya recibiste una carta, ya ves, decimos, oh, es una carta, luego la contesto, se pasan las semanas rápido. Todas estas cartas tienen una fecha en el cual tú tienes como que responder para ese día. Y si no, ¿verdad, María? Y dejas pasar el tiempo, lo que estás haciendo es que te va a llegar una segunda carta ya con un lenguaje un poco más, ahora sí que agresivo, porque la primera que fue más amigable, a lo mejor no la contestaste. Pasó el tiempo, se te siguieron acumulando las cartas, pero tú dices, ah, me llegó otra carta. Pero incluso ya habíamos dado una clase similar donde las cartas tienen un número, tienen como una secuencia en las cual están llegando, ¿verdad? Entonces, la importancia de acudir con un profesional como ella que tiene licencia, que tiene experiencia para manejar cualquier tipo de carta y poder decirte en qué punto estás tú, porque una carta del IRS, una segunda carta del IRS no es la misma que la primera. La segunda ya viene con otro tipo de código, otra numeración y ya significa otras cosas. Sí, y entre más tiempo va pasando, pues más difícil se puede hacer el caso. O sea, es como cuando uno le habla al esposo o a la esposa, le estás diciendo, ves acá la basura, ves acá la basura y no te entiende, ya vas tú y la sacas y le va como en feria.
Pues así el IRS. Está hablando cosas que no debe de hablar. Ni modo, ya lo dijo. Ya ves, sin conocerlo, señor Ricardo, ya yo sé cómo son las cosas. Entonces, siempre imagínese así. Si no obedezco a mi esposa, pues después me puede ir peor. Lo mismo con el IRS. Más bien, si no le obedece a su esposa está bien, pero al IRS yo digo que sí le debe de obedecer. Ay, un cliente me dijo, yo le tengo más miedo a mi esposa que al IRS. Y yo, ay, señor. Mira, tenemos a alguien, Jacqueline, dice, mi esposo tuvo una compañía en el año pasado, pero no hizo trabajo en esa compañía el 2025. Hasta la fecha todavía no tiene trabajo con la compañía, tiene que mandar reportes como quiera. ¿La contestas o yo? Si quieres adelante, y ya Sí, para mí, bueno, dependiendo de la compañía, ¿verdad? De qué, Ujú. cómo está estructurada, como si es sociedad, si es LLC de un solo miembro, va a depender, ya que a veces decimos, no tuve ninguna actividad, no tuve ningún gasto, pero el hecho de a veces registrar la compañía ya presenta un gasto. Tener la cuenta bancaria que te estén cobrando ahí 20, $30 al mes ya presenta un tipo de actividad. Cualquier gasto que a veces se ve como que es mínimo, a lo mejor no tuvo ingresos, pero sí tuvo gastos tiene que declarar probablemente a nivel federal. Si es el LLC de un solo miembro y federalmente no tuvo nada, entonces hace la declaración personal. En Schedule C pudiera no agregar nada, pero el reporte estatal, de franquicia, Texas Franchise, ese sí se tiene que reportar porque si no la van a poner inactiva. Pero si estuvo bajo nómina, porque también puede ser que la LLC que sea S Corp y que tenga, o que igual que no sea S Corp, pero que tenga empleados, todo eso se tiene que determinar para saber si tiene que reportar algo. Federalmente, si no tuvo ningún ingreso y está igual las sociedades, si no tuvieron ningún ingreso ni gastos, esos años pudiera no reportar nada. Pero si es LLC, tenemos que saber de cuántos miembros es para saber a nivel federal si o no va a declarar. O en ocasiones también sucede de que, por ejemplo, nada más saben que es una LLC, pero no saben si, por ejemplo, quien les abrió la empresa, por ejemplo, la convirtió en una corporación y el contribuyente ni siquiera en cuenta. O sea, he tenido esos casos de que ni siquiera sabía si es una corporación C, una corporación S, Porque y la pues es LLC es confuso. a nivel estatal, la verdad, María, les compartimos. La LLC es ante el Estado, pero esa LLC se tuvo que designar de una manera ante el IRS. No es lo mismo, ante el IRS es diferente. Entonces, para usted sería checar el EIN también de esa LLC, cómo lo tiene y si recibió un documento adicional. Si lo hubieran hecho S Corp, debería de haber recibido un formulario aprobando, ¿verdad? El S Corp Election, cuando fue elegida para ser S Corp. Ese formulario, todos los formularios que tenga de IRS, analizarlos, lo podemos analizar por usted también para decirle si tienes que reportar o no tienes que reportar, ya sea a nivel Ujú. estatal o federal. Sería la mejor opción porque esta es una pregunta muy frecuente, ¿no? Tengo el LLC, ¿qué tengo que hacer? Pero en realidad la respuesta sería general, lo que le acabamos de decir. Ya para algo específico tendríamos que verlo. Sí, sí, cheque la carta del IRS, del EIN, señora Jacqueline, y cheque ahí qué dice, si dice sole member o qué dice ahí, para nosotros saber si pues nada más era un miembro y dependiendo de la respuesta, pues sería que si se tiene que presentar o no a nivel federal, pero como dice Patsy, igual si van a seguir activos. Sí necesita que renovar la LLC, no sé si sea de Texas o sea de algún otro estado. Es de Texas, lo más probable. Tenemos un minuto más, chicos, o María, un minuto más para que puedas decirnos ya unas últimas, ¿verdad? Palabras de cómo contactarte si alguien está interesado en hablarte, que han recibido cartas o que simplemente quieren tenerte como contacto. Para a lo mejor tienen un amigo, un familiar que requiere algún tipo de asistencia. ¿Cómo te pueden contactar aquí las personas? Sí, aquí lo pongo porque no recuerdo si puse en la presentación, pero aquí En la pongo en el presentación no lo chat. tenías, solo era... Sí, creo que se me pasó como es temporada de impuestos, creo que se me pasó poner esa información. Sí, igual se las podemos pasar a todos los que se registraron para Ujú. que lo puedan tener ahí. De hecho, Y sí, ahí puse el número de la oficina o pueden mandar un WhatsApp si gustan. 7770 755 7258.
María Sí, perdón, Soledad. eso es de la oficina y el otro número es del WhatsApp. 678-633-1625. Entonces, chicos, les queremos agradecer por estar aquí. Gracias por invertir su tiempo con nosotros. Gracias por invertir en su educación. Esperamos que la información que recibieron el día